Al aire. Muy buenas noches. En el marco del Festival de la Ceiba Alejandro Gascón Mercado, tenemos el honor y privilegio de contar con la presencia del compañero Gilberto López y Rivas, antropólogo, ensayista y político mexicano. Es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctor en antropología por la Universidad de Utah, de los Estados Unidos. Además, es maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador titular del Centro Regional INA Morelos en Cuernavaca. Es articulista de La Jornada, es miembro del Consejo Editorial de la revista Contexto Latinoamericano de la editorial Ocean Sur y publica sistemáticamente en periódicos y revistas especializadas. Es autor y editor de múltiples libros. Coincidimos con él a partir de la coyuntura que se registró con la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, como candidata a la presidencia de México. El libro, Pueblos Indígenas en Tiempos de la Cuarta Transformación, es un minucioso y detallada investigación por parte de nuestro compañero Gilberto. En el libro profundiza su crítica en la manera en cómo se ha estudiado a los pueblos indígenas, no solo desde el poder público, sino también desde el marxismo. Realiza una crítica al etnopopulismo, la pulcritud del movimiento indígena que se ha beneficiado de proyectos gubernamentales y que no se escandaliza en el sistema capitalista, además de dividir a los movimientos contrahegemónicos. El libro nos lleva de la mano a un análisis profundo sobre la guerra de conquista por parte de los grupos imperialistas y la política servilista de los gobiernos neoliberales y la continuidad, entrecomillado, de la izquierda gubernamental y acomodada, como es el caso mexicano de la 4T. La importancia que representa el territorio para el desarrollo y sobrevivencia del capitalismo está atravesada por necroproyectos de despojo y explotación, sobre todo en territorios indígenas. Tales son el caso del Tren Maya, el proyecto transísmico, el proyecto integral Morelos, además de los diversos proyectos mineros que el autor destaca en su libro. López y Rivas nos llama a reflexionar sobre la lucha por la vida y la necesidad de analizarlo a partir del etnomarxismo, tomando referencias teóricos conceptuales no solamente la clase, sino la raza, la etnia, el género, para comprender la diversidad de problemáticas que genera el capitalismo y que la solución no puede ser monocromática o desde una sola perspectiva y visión. El libro realiza una crítica aguda a la 4T, porque no basta con alzar las banderas anticorrupción, sino se profundiza en el origen y germen del capitalismo. Como dice el autor, la naturaleza del capitalismo se encuentra en la expropiación del trabajo de la clase trabajadora y la disposición de territorios, recursos naturales estratégicos por sus corporaciones. El libro es verdaderamente extraordinario, agudo y contundente en sus reflexiones teóricas contemporáneas, pero también en el análisis concreto de nuestra realidad. En tiempos de la 4T, donde se ha acabado el neoliberalismo y está en proceso la extinción, la corrupción, el libro de nuestro compañero Gilberto desnuda por completo el necroproyecto donde empresas, políticos, grupos armados regulares e irregulares continúan una guerra abierta contra la humanidad, contra la naturaleza y contra los pueblos de México. La lucha por la vida es la lucha contra el capitalismo y con el cual se vuelve urgente y necesaria la unidad de todos y todas. Bienvenido, compañero Gilberto. Bienvenida a su casa en el marco del Festival de la Ceiba. Queremos darle un fraterno abrazo a distancia. Díganos, compañero, ¿de dónde surge la idea de armar este libro? ¿Cómo surge la idea? Bueno, primero que nada agradecerte esa generosa introducción que haces, Diego, del libro. Agradecerles a ustedes por esta invitación dentro del Festival de la Ceiba, Alejandro Gascón Mercado, y decirles que este libro surge de la necesidad de enfrentar la política del gobierno de la Cuarta Transformación
y yo había solicitado un sabático precisamente para escribir un libro que respondiera a las necesidades prácticamente a varios meses ya del gobierno de López Obrador, que enfrentara la realidad de la 4T, de la Cuarta Transformación, y que el eje de articulación fuera la política de la 4T hacia los pueblos indígenas. Y de esta manera, pues, a lo largo de varios meses, pues, me di a la tarea de reunir los materiales que me parecieron de utilidad como un instrumento teórico-político para lo que el comandante Fidel Castro llamaba la batalla de las ideas. Me parece muy importante enfrentar a la 4T a partir, pues, no de adjetivos o de improperios, como hace la derecha y la ultraderecha mexicana, sino a partir de una posición de abajo y a la izquierda, que desnudara la retórica con que se ha venido encubriendo la política del gobierno actual con respecto a los pueblos indígenas y en general con respecto al pueblo de México en su conjunto. De esta manera, pues, el libro, primero que nada, pues, agradeciendo que mi amigo, colega, hermano, camarada Marcos Reutemann hiciera una introducción que a mí me gustó muchísimo. Marcos Reutemann es colega mío también en La Jornada, es un articulista de La Jornada, un sociólogo chileno, radicado ahora ya en España desde hace muchos años. Y bueno, yo le pedí a Marcos que hiciera esta introducción que a mi juicio pues da pues muchísimas pistas de lo que va a encontrar el lector, cosa que pues agradezco mucho esta introducción. En segundo lugar, también, Diego, quiero agradecer antes que nada a las editoras de Bajo Tierra Ediciones. Este es un colectivo de mujeres que ha venido publicando libros pues del pensamiento crítico. Su página en el Facebook tiene pues todos los referentes, han editado una docena de libros durante la pandemia muy importantes y bueno, yo estoy muy agradecido a la eficiencia, a la prontitud y a la generosidad con la que recibieron este manuscrito y que en muy poco tiempo, en tiempo récord y aún en una contingencia sanitaria, hicieron posible sacar este texto tanto de manera virtual como de manera física, ¿no? Y bueno, que no es cualquier cosa sacar una docena de libros en estos tiempos. Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación tiene pues una larga introducción teórica porque me parece muy importante pues ir revisando, ¿no? Antes de entrar a lo que podría ser el momento político que se vive, algunas consideraciones que a mi juicio son necesarias a partir de la antropología comprometida con los sujetos sociales, pero también a partir de una corriente del marxismo que yo denomino etnomarxismo, de tal manera de identificar al sujeto de estudio, al sujeto de las luchas que están dando los propios pueblos y también confrontando esta identidad étnico-nacional con lo que son las políticas de los estados nacionales hacia estas poblaciones,
analizándolo particularmente a partir de la matriz de clase que ofrece el marxismo, pero al mismo tiempo haciendo una crítica a lo que yo llamo los reduccionismos del marxismo, es decir, el economicismo, la visión pues de una matriz de clase despojada de todas estas cuestiones que tú mencionaste, de etnia, género, grupos de edad, particularidades nacionales, ¿no? O sea, coloreando la matriz de clase de tal manera de no ver pues una mera dicotomía que el clasismo nos llevó en un momento dado en visiones estrechas del marxismo. Y al mismo tiempo, ver de qué forma se percibe a los propios pueblos indígenas en América Latina, el papel que están jugando sus procesos autonómicos que como reacción a la recolonización de los territorios que hacen gobiernos capitalistas, incluyendo el actual, porque yo considero que el gobierno actual es un gobierno capitalista, extractivista, y que el ropaje, pues en contra de la corrupción, etcétera, no deja de descansar en lo que es una visión desde el punto de vista de la continuidad de un proceso de acumulación capitalista por despojo, por desposesión. Y en este sentido, pues menciono lo que en el marxismo se denomina como la nación, la cuestión nacional, la cuestión étnico-nacional, la cuestión nacional o colonial. Tiene diversas formas y entro dentro del concepto de autonomía. Entonces, pues la introducción es una introducción larga que nos lleva de la página 19 a la página 90, de tal manera que el lector, tiene un instrumento teórico para analizar al sujeto que ahí se menciona, para analizarlo en el contexto de las políticas de los estados en América Latina y para ver de qué forma también la antropología en México estudia a los pueblos indígenas a partir de las diversas corrientes que se han denominado como indigenismo, el indigenismo de Estado, ¿verdad? Y también haciendo notar las contribuciones de Pablo González Casanova, que recientemente cumplió 99 años de luchas y de presencia en la vida política nacional, en la vida académica, y que festejamos con mucha alegría su compromiso. Y en este sentido, pues las contribuciones de conceptos que elabora paralelamente junto con Rodolfo Staudenhagen, de colonialismo interno, que creo que me parece que es importantísimo para entender el etnomarxismo. Y entro en el primer capítulo a analizar la cuarta transformación. Y aquí, reitero, no a partir el uso excesivo de adjetivos, sino más bien de entrar de lleno en lo que podrían ser sus características principales en lo que respecta a, por ejemplo, el proceso de la recolonización de los territorios, la insistencia en los megaproyectos, no solo en los tres principales megaproyectos que son el proyecto integral Morelos. El día de ayer, recordamos a Samir Flores Soberanes en el segundo aniversario de su asesinato, todavía no resuelto, pero menciono en primer lugar este megaproyecto porque, como se ve en las páginas del libro, aquí hay un quiebre
muy importante del presidente de la República en cuanto a despojarse de sus ropajes de campaña y decir con claridad lo que era o lo que va a hacer su gobierno. Y esto tiene lugar precisamente el año en que Samir es asesinado. De hecho, se da 10 días antes de este asesinato un discurso para mí fundamental que se menciona en el libro, en un balneario de Cuautla, en el que él se echa para atrás de toda la campaña política que llevó a cabo aquí en Morelos. Es decir, él incluso llegó a decir, y hay videos que no están a disposición de cualquiera del auditorio, en donde él equipara el proyecto integral Morelos con poner un basurero tóxico en Jerusalén. Esa es la metáfora que él utiliza. Y dice que está en contra de la termoeléctrica, dice que está en contra del proyecto integral Morelos, y es así que logró que una buena parte del campesinado herederos de Zapata, ¿no? Incluso del municipio de Ayala, donde nació Zapata, pues votaran masivamente por López Obrador en el entendido de que uno de sus consignas, de sus programas fundamentales de campaña iba a ser el situarse en contra de los megaproyectos, incluyendo el proyecto integral Morelos. ¿Cuál no sería la sorpresa de que en este discurso, en este balneario, pues cayó como un baño de agua fría entre quienes estaban ahí, que le reprocharon, y fue ahí que muy iracundo lo señaló y mencionó esto de conservadores de izquierda, que es una especie de contrasentido, tanto histórico como conceptual, pero que, pues no siendo el presidente muy amigo de los marcos teóricos o de las teorías en general, a pesar de su licenciatura en ciencias políticas, pues evidentemente que fue como una señal de lo que vendría también después con los siguientes proyectos, con el proyecto del Tren Maya, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, cada uno con sus simbolismos y sus imaginarios en términos históricos y en términos de lo que fueron los anteriores gobiernos, que sería largo describir, pero tomemos, por ejemplo, el del Istmo de Tehuantepec, que es un proyecto que tiene como antecedente incluso el siglo XIX con el Tratado Maclean-Ocampo, en donde Juárez, para obtener recursos en la lucha contra los conservadores precisamente, pues cede el Istmo de Tehuantepec a Estados Unidos en un tratado, en ese Tratado Maclean-Ocampo, que no fue ratificado por el Senado estadounidense, pero que sí se llevó a cabo esa propuesta de tratado. Y ahí cede a Estados Unidos el uso del corredor, de lo que hoy sería el corredor interoceánico, que ya está construido. Entonces, para mí, el gobierno de la 4T es como si el tratado Maclean-Ocampo cobrara una realidad inusitada de lo que fue ese proyecto de tratado. Porque el proyecto de tratado ya es una realidad en cuanto a otro articulado del tratado Maclean-Ocampo, que era el entregar líneas de ferrocarril del Pacífico hacia el centro de los Estados Unidos y del Golfo hacia el centro de los Estados Unidos. Ese ferrocarril, los gobiernos neoliberales previos a
al gobierno neoliberal de Andrés Manuel López Obrador, lo hicieron realidad, concesionando a una corporación de Kansas 4.500 kilómetros de vías férreas que precisamente van de Kansas hacia el Pacífico, en lo que se llama la línea Kansas-Shanghái, porque llega pues, a Lázaro Cárdenas, esa vía de ferrocarril, y también hay líneas de ferrocarril hacia el Golfo de México, de tal manera que lo que faltaba para hacer realidad el tratado Maqueley-Ocampo era ratificar el tratado que ratificó el gobierno sin pasar por el Senado, el Tratado de Libre Comercio, en donde pues de alguna manera hace realidad el continuismo con el tratado firmado por los gobiernos neoliberales. Entonces, todo esto se analiza aquí en el libro, se menciona la naturaleza también del Tren Maya, y creo que en este sentido, digamos, los megaproyectos van de la mano con dos capítulos que me parece muy, muy importantes. Bueno, tengo después del capítulo donde analizamos las características de la Cuarta Transformación, ¿no? El militarismo innato que le caracteriza, la militarización y el militarismo, que son dos cosas distintas. La militarización como entregar a las Fuerzas Armadas una serie de misiones, tareas, etcétera, que no están contempladas en la Constitución, pero por otro lado, la exaltación de las Fuerzas Armadas como si con esas frases que gustan mucho a la presidencia, es el pueblo uniformado, etcétera, no, un mito que no tiene la menor base de realidad, y basta mencionar pues el papel que las Fuerzas Armadas jugaron durante la guerra sucia contra los movimientos armados de la época, contra los movimientos revolucionarios de los años 60, 70, 80, o basta mencionar el papel en varios crímenes de Estado. Entre los más terribles está el 2 de octubre. En fin, que pues en este capítulo de la Cuarta Transformación creo que logramos desnudar de manera clara las características que caracterizan en el fondo a este gobierno. Hablamos de lo que es la recolonización de los territorios en la globalización neoliberal, cuáles son las formas que caracterizan este proceso que William Robinson llama de acumulación militarizada. Creo que es muy importante ver cómo cualquier proceso económico tiene sus contrapartes en la dominación, en el control de la fuerza de trabajo, y aquí en este proceso de recolonización tenemos por un lado lo que es el uso de la fuerza de diversas formas, tanto de la fuerza del Estado como de grupos paraestatales o paramilitares, y el papel que durante todos estos gobiernos anteriores y en el actual gobierno juega el crimen organizado. Yo creo que es muy importante caracterizar al crimen organizado como un actor armado en el territorio, encaminado a este proceso de recolonización de los territorios. Es decir, no podríamos entender tanto en lo urbano como en lo rural la manera como se ha posesionado una corporación capitalista más que es el crimen organizado, si no entendiéramos el papel de la violencia en contra de los pobres, en contra de las mujeres, el feminicidio, todo esto que ha acompañado a lo largo de estos dos años, en donde pese a que las Fuerzas Armadas tienen los mayores presupuestos en la historia del país, las mejores condiciones en la historia del país para su desempeño, pues
la cifra escalofriante de los 80, 100 muertos diarios por parte del crimen organizado no baja. Es decir, entonces uno diría, bueno, ¿cómo es que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Marina, etcétera, tienen el mejor presupuesto, tienen las misiones, las funciones extraconstitucionales y no pueden bajar las tasas de homicidios dolosos y la presencia del crimen organizado en amplias extensiones de la geografía nacional? Es decir, esta es la pregunta básica que ellos no responden, nunca responden a ello, ¿no? De tal manera que se hace pues en este capítulo sobre la recolonización de los territorios y la cuarta transformación, son capítulo 1 y capítulo 2, y después entro a analizar otra de las corporaciones que a mí me parece muy importante destacar, que es la minería. La minería como, todo el mundo ya sabe que las concesiones mineras ocupan un tercio de la geografía nacional, Colima, por ejemplo, el 42% de su territorio está concesionado a la minería. El gobierno de la 4T tiene como uno de sus secretos de Estado el hecho de que para nada menciona ningún tipo de medida en contra de la minería, todo lo contrario, y que la minería sigue siendo una corporación importantísima que, al igual que la industria automovilística, que por cierto no pararon durante la pandemia, fueron consideradas actividades esenciales durante la pandemia. Es decir, tanto la industria automovilística como la industria de la minería, junto con la Coca-Cola y las cerveceras, son los grandes ganones del agua de este país. Es decir, se la están robando. Es decir, nos están dejando sin agua, tanto la minería como la industria automotriz, como la Coca-Cola y las cerveceras, que ya no son propiedad ninguna de ellas, ¿verdad? Menos la Coca-Cola, claro, pero ninguna tampoco de la cervecera, de tal manera que no es solamente la cuestión de los territorios, sino del agua que requieren para la extracción del mineral, millones de litros de agua, y la destrucción que hacen del hábitat. Con decirte, Diego, que pues para obtener 1 gramo de oro se necesita destruir 1 tonelada de tierra, destruirla. ¿Con qué? Pues en la minería abierta, con grandes explosiones, ¿verdad? Es decir, entonces, ¿no? Todo y luego se lava con los millones de litros de agua para el proceso de limpiado. Entonces, todo esto va a parar al subsuelo de tal forma que el hábitat que produce esta actividad minera, y entonces ahí pues hablo de las corporaciones que yo denomino de la muerte, las mineras canadienses, casi el 70% de las mineras son canadienses. Hablo de un proceso muy importante de resistencia exitosa a las mineras, que es en Calpulalpan de Méndez, en Oaxaca, la lucha de la CRAD contra la maldición minera, la minería y los pueblos indígenas, cómo afecta a los pueblos. Y bueno, también otra batalla exitosa que logramos aquí en el estado de Morelos contra la Esperanza Silver, que logramos a través de un movimiento de la sociedad civil, de las poblaciones aledañas a una mina que está a 2 kilómetros de Xochicalco, que se llamaba paradójicamente la Esperanza Silver, ¿verdad? Y que desapareció, y ahora hay otra etiqueta que quiere reactivar esa mina. Está a 2 kilómetros de un patrimonio de la humanidad que es Xochicalco, y cualquiera sabe que en ese sitio hay un observatorio, ¿no? Que en su interior es de lajas, muy frágil en cuanto a la posibilidad de que explosiones de la mina que causan pues sismos de 3, de 4, de 5, puedan
pues destruir ese observatorio donde pues los mexicanos pueden ir a ver los avances en astronomía que tenían los pueblos indígenas. Entonces, luego me escribo el capítulo 4 sobre el análisis de los pueblos indígenas en la mira del narcotráfico y de la contrainsurgencia, y ahí menciono un tema que estudio en un libro que acaba de salir por Plaza y Valdés, y que es un libro libre, cualquiera lo puede bajar de los quienes nos están escuchando. Se llama Estudiando la Contrainsurgencia de Estados Unidos, Manuales, Mentalidades y Uso de la Antropología, editado por la editorial de un buen amigo mío, Fernando Valdés, y que está libre, cualquiera lo puede bajar. También lo puede comprar físicamente si así lo desean, y que toca un tema que a mí me parece también muy importante, que es lo que yo denomino como este proceso de militarización a nivel global, a nivel planetario, que es los esquemas y las estrategias de contrainsurgencia que promueve Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, sino también sus aliados europeos, Israel, etcétera, Colombia, obviamente en América Latina, y que es el portaaviones. El portaaviones es como el Honduras de lo que fue en Centroamérica, el papel que jugó Honduras durante la guerra contra la Revolución Popular Sandinista. Pues en ese capítulo menciono lo que ha sido las expediciones Bauman, que también están situadas estratégicamente dentro del lugar donde la Kansas, la compañía de ferrocarril tiene su sede, y ahí pues en Kansas tiene su sede pues un departamento de geografía de la Universidad de Kansas, de donde sale lo que se llaman las expediciones Bauman. Y estas expediciones Bauman inician en México, auspiciadas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que le dio acogida a estos geógrafos contrainsurgentes que hacen posible estudiar pues una zona determinada con la cobertura de hacer una cartografía participativa para los pueblos indígenas, pero que en realidad hace posible que un comandante en el terreno de operaciones de una zona de insurgencia, o sea, en la contrainsurgencia, puede con un botón saber dónde opera una determinada sociedad civil, en donde hay gente en contra de la minería. Es decir, tiene una finalidad directamente relacionada con lo que podría ser el espionaje estratégico de la contrainsurgencia. Entonces, yo creo que si el lector se siente interesado por el tema, pues puede inmediatamente pasarse a este libro donde se explica lo que yo llamo el terrorismo global de Estado. La hipótesis que yo manejo es que Estados Unidos ha desarrollado, con demócratas y republicanos, ahí la estridencia de Trump y todo su incendiarismo, pues nos va a llevar a la realidad de Biden, que no es otra cosa es decir, la gente piensa que porque el tipo es tranquilo, coherente y ya no tiene esa capacidad oratoria de un Trump, las cosas van a cambiar, y no se dan cuenta de que Obama, por ejemplo, duplicó el número de países con operaciones de fuerzas especiales en el mundo. Había cerca de 70 con Bush, y Obama duplicó casi a 130 el número de países con
con operaciones de fuerzas especiales. Y cuando digo operaciones de fuerzas especiales es que no necesariamente la gente sabe o conoce en esos países que están operando las fuerzas especiales de Estados Unidos. Es decir, hay operaciones encubiertas y operaciones abiertas. Y bueno, los muchachos del Pentágono pues coordinan todo que yo denomino terrorismo global de Estado, que llaman guerra de contrainsurgencia planetaria y cuyos socios imponen en nuestros países lo que podría ser un terrorismo de Estado. Es decir, el caso de Colombia es ilustrativo, pero también el caso de México es ilustrativo. Aquí ha estado operando el terrorismo global de Estado en contra, más que nada, de los pueblos indígenas, en contra de los pueblos campesinos, en contra de las resistencias, en contra... Y de ahí, pues, el gran número de víctimas de los que defienden la madre tierra y el territorio, ¿no? Que van, ¿no? Las listas que el Congreso Nacional Indígena tiene de todos los que han sido asesinados por el crimen organizado o en operaciones directas de la contrainsurgencia, las denuncias que hacen nuestros hermanos y hermanas zapatistas que están utilizando los grupos paramilitares que a mí me tocó llevar o denunciar en la Procuraduría General de la República de aquel entonces al señor Madrazo, que fue Procurador General de la República, cuando fui diputado federal. Yo hice la denuncia que presentó la abogada Digna Ochoa, presentó esta denuncia de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas. El propio Madrazo nos dijo a los integrantes de la COCOPA que había 12 grupos paramilitares en Chiapas. Pues esos grupos nunca han dejado de operar. Y ahí están, que es la otra forma de la contrainsurgencia. Entonces, en ese capítulo, pues yo pues analizo, ¿no? Lo que podría ser las expediciones Bauman. En el capítulo 5, me refiero yo a lo que podría ser la justicia y los retos de los procesos autonómicos. Quiero decirte, Diego, que toda esta estrategia de contrainsurgencia, militarismo, paramilitarismo, militarización, se hace porque existe una resistencia organizada, efectiva, de los pueblos indígenas. Decirte que de todos los sectores explotados y oprimidos, incluyendo la propia clase obrera, de los pocos que tienen una estrategia de resistencia efectiva, que opera, que está, y que por eso hay una contrainsurgencia activa contra ellos, pues son los pueblos indígenas. Y esta estrategia se llama autonomía. Lo menciono desde el inicio del libro en la parte teórica, pero lo retomo hacia el final del libro, ¿no? En términos de, por ejemplo, cómo opera para los procesos de la justicia indígena. Es decir, una de las formas constructivas de defender la territorialidad de los pueblos es el hecho de que la justicia indígena es a tal grado receptiva de lo que podría ser un verdadero proceso de administración de la justicia bajo lo que se llama usos y costumbres, que incluso colegas nuestros de Europa están estudiando este tipo de mecanismos porque quieren adoptarlo para sus propios esquemas de reeducación, digamos, y de lo que podría ser una visión absolutamente distinta de enfrentar a quienes transgreden las leyes y las regulaciones. Por ejemplo, en territorio zapatista, quien golpea a una mujer, pues no es enviado a una cárcel, sino se le impone reparación del daño, se le impone una reconvención. O sea, hay maneras de tal forma que las cárceles no sean lo que son ahora, que son verdaderas universidades del crimen organizado, ¿verdad?
Entonces, todo lo contrario. Entonces, aquí trato todo esto y, por último, termino con un capítulo sobre el EZLN, diálogos y enseñanzas, en donde menciono pues todo lo que fue el proceso del diálogo de San Andrés, lo que significó el proceso de formación del Congreso Nacional Indígena, el proceso del propio diálogo como una universidad de las autonomías, como una universidad donde no solamente los propios zapatistas profundizaron sobre sus propios ejercicios autonómicos que tienen toda el bagaje histórico de los autogobiernos, sino que profundizaron también sobre formas nuevas, ¿no? En donde pues se analizaron las constituciones que incorporan autogobiernos, las constituciones que en Nicaragua estudiamos, por ejemplo, la Constitución española con 16, 17 estatutos de autonomía. En fin, que cuando se concibe todos estos procesos, no estamos hablando de sujetos autonómicos que solamente ven al pasado, que sí lo ven para inspirarse en sus luchas, pero ven en el presente y en el futuro. Y están más, un joven de una comunidad indígena zapatista, estoy casi seguro que puede ubicar dónde están los kurdos, ¿verdad? ¿Dónde viven los kurdos? Y yo retaría a un joven de algún tipo de universidad privada o pública que me diga en qué países viven los kurdos, ¿no? Entonces, estos procesos de politización, de educación, que han sufrido que han experimentado las comunidades indígenas zapatistas, pues son analizadas y hablo ahí, por último, de si cumplir los acuerdos de San Andrés resolvería la problemática, y yo digo que, pues bueno, los propios acuerdos de San Andrés que fueron traicionados por los tres ámbitos de gobierno, por los tres niveles de gobierno, que pues de nada serviría, por ejemplo, ahorita hacer una reforma constitucional que incorporara plenamente las propuestas que nosotros entregamos a la Comisión de Concordia y Pacificación. Y aquí hago una aclaración, Diego, de que siempre se piensa que la COCOPA elaboró esa reforma constitucional. No es así. La verdad histórica es que fue en el diálogo los asesores y invitados que estaban alrededor de las mesas del diálogo, las que entregaron propuestas a la comandancia, las que a su vez entregaron a la COCOPA las modificaciones constitucionales en un número de 8 o 10, de las cuales la COCOPA solo tomó 2 o 3, pero no, fue el EZ el que entregó a la COCOPA varias reformas constitucionales que ni siquiera las que recogió sintéticamente la COCOPA fueron las que se llevaron a cabo. Si de pronto el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es nosotros lo llamamos al INI, el Instituto Nacional Indigenista, el Ministerio de las Colonias Internas, si el nuevo Ministerio de las Colonias Internas pusiera en la Constitución lo que se resolvió por la COCOPA, aún así serían letra muerta, porque para eso tendrían que reformar el artículo 27 constitucional, tendrían que echar abajo la ley de minas, tendrían que echar abajo la ley de aguas, o sea, ya una reforma, ya la Constitución tal cual la conocemos en ese sentido, tendría que sufrir por un pleno proceso constitucional, por un Congreso Constituyente distinto al que, es decir, yo distingo con claridad la izquierda, los verdaderos procesos de una izquierda que ha llegado al gobierno, porque casi siempre esas izquierdas que han llegado al gobierno han hecho procesos constitucionales. Lo tenemos en el caso de Cuba,
lo tenemos en el caso de Venezuela, lo tenemos en el caso de Bolivia, y entonces vemos cómo incluso la 4T pues nunca consideró ni pensar hacer un proceso constitucional, porque pues ya ellos todo lo tenían en su plan de acción, en sus planes anteriores, o sea, ya lo tenían escrito, ya sabían lo que necesitábamos los mexicanos y las mexicanas, ellos ya estaban al tanto de lo que se requería para cambiar este país, y pues lo que hicieron fue, sí, profundizar los procesos de colonización, y por eso la cuarta transformación, pues un proceso de simulación que no lleva más que a lo que ha llevado a una profundización de la lucha indígena, a la necesidad de salir en este año a ese viaje por la vida que van a hacer los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, para hablar con sus hermanos de los pueblos, de sus hermanas de los pueblos, en Europa y en los otros continentes, porque quieren ir a platicar con ellos como lo han hecho a lo largo de todos estos años con la sociedad mexicana, con los pueblos indígenas, ¿verdad? Quieren ellos a intercambiar luchas, a intercambiar opiniones, diagnósticos, y en ese sentido pues están preparando este viaje que harán en los próximos meses, y que pues todavía no hay fechas específicas, pero se supone que por allá, por julio, agosto, no sé exactamente cuándo será ese viaje, pero pues yo termino con este proceso paradigmático que es el EZ y el zapatismo, con en el libro incluyo pues una bibliografía con todas las fuentes citadas, y bueno, a grandes rasgos y a reserva de las preguntas que hubiera, Diego, es como la presentación del libro Pueblos Indígenas en Tiempos de la Cuarta Transformación. No, me parece extraordinario la presentación que has hecho, y me parece que es un panorama bastante difícil, bastante complicado el que se plantea, porque finalmente la situación mexicana no está aislada de toda la estrategia, como ya lo mencionas, de la estrategia mundial. Y en este caso, bueno, la importancia de los que tiene el territorio, ¿no? Y los recursos naturales para el capitalismo, y en este caso, bueno, para el imperialismo. Vamos a darle voz a algunos de los comentarios que nos han puesto. Menciona Víctor Espinosa Castillo, hace una pregunta, menciona: ¿cómo defiende la antropología marxista la autonomía de los pueblos frente al ataque del Estado burgués de no quererles dar servicios y recursos necesarios para su subsistencia con el pretexto de ser autónomos dichos pueblos? Saludamos también a Rafael Pimentel Luzarreta, perdón. Saludos fraternos, solidarios y combativos desde Morelia, Michoacán. Saludos. Óscar Castañeda, excelente actividad. José Martínez, mandamos un saludo también, buen programa. Víctor Espinosa menciona también: el libro se puede comprar en línea y cuál es su costo. Bueno, vamos a dar información también para que adquieran el libro. Es bien importante que lo adquiramos, que lo compramos. Vamos a dar la información. El libro impreso tiene un costo de 250, la versión impresa digital, y el aporte solidario o la versión digital, digamos, vale 100 pesos. Para adquirir el libro hay que meterse a el Facebook de Bajo Tierra Ediciones, ¿no? Ahí están apareciendo también un número de celular en el cual pueden pedirlo, y bueno,
pueden adquirir ahí el libro en Bajo Tierra Ediciones. Los pueden encontrar ahí en Facebook, como ya lo ha mencionado Gilberto. Tienen también otros libros bastante interesantes. Un saludo a la maestra Gaby Alvarado también. Menciona excelente tema, excelente programa. Felicidades, saludos a los ponentes. Un saludo a la maestra Gaby. Víctor Espinosa Castillo menciona qué significa autonomía de los pueblos, cuáles son sus límites, sus alcances dentro de una república. Y bueno, yo en lo particular haría una pregunta en torno a, digamos también, ¿qué implica para los pueblos que luchan y para las organizaciones revolucionarias? ¿Qué implica la lucha por la vida? Porque yo creo que estamos en la construcción de esa línea política, ¿no? ¿Qué implica la lucha por la vida? Okay. Mandamos un saludo también a Apolonio Villalobos. Excelente programa, felicidades por este libro, interesante, contiene elementos importantes. Un saludo. Entonces, no sé, Gilberto, si mira, respecto. Yo conceptualizo los procesos autonómicos como procesos de resistencia frente a esta recolonización de los territorios, es decir, autonomía del griego, basarse en sus propias reglas, en sus propias leyes, es lo contrario de heterotomía, que es la sujeción a leyes de fuera, del exterior. Y en este sentido, cuando hablo de que estos procesos autonómicos son procesos de resistencia, identifico varias características de estos procesos de resistencia. Primero, que se hacen a través de autogobiernos que tienen distintos niveles y ámbitos en cuanto a sus atribuciones y competencias. Es decir, si tomamos como caso paradigmático el caso zapatista, pues ahí tenemos 3 niveles de autogobierno, que sería el local, el municipal y lo que podría ser los gobiernos regionales, que son las juntas de buen gobierno. Los ámbitos de competencia pues están prácticamente en lo que podría ser pues la educación, la salud, la justicia, son como los ámbitos más no identificados de los procesos autonómicos. Y en este sentido, no son gobiernos autárquicos, o sea, no son gobiernos que se aíslan. Los gobiernos zapatistas no están aislados para nada, si tienen articulaciones. Lo vemos, por ejemplo, en la carta que está circulando, la Carta por la Vida, que está firmado por centenares de organizaciones. Bueno, en Grecia, centenares, en España, en todos lados. Esta carta, por cierto, deben de firmarla todos aquellos que quieran hacerlo, en donde vemos las articulaciones que tiene el movimiento zapatista con México y con el mundo. Lo mismo pasa con el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Pero otro de las características de las autonomías es que modifica a los autores mismos, es decir, a los actores mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son autogobiernos, digamos, anclados en un tiempo pasado para nada, no. Son autogobiernos que han hecho cambios muy importantes al interior de los propios pueblos indígenas, sin dejar de ser pueblos indígenas. Esto es, por ejemplo, la Ley Revolucionaria de Mujeres, previa a la insurrección zapatista en el 94, pues fue un cambio importantísimo al interior de estructuras patriarcales que vivían los pueblos que se incorporaron al EZLN. El hecho mismo de adoptar liberación nacional implica un cambio sustancial en términos
de que incorporan toda una serie de paradigmas que se dieron en los años 60, 70, sobre lo que significaba la liberación nacional, y lo que significa la nación construida desde abajo. También otro importante cambio es algo que los zapatistas realmente tienen y que no veo en ningún otro lugar de los espacios o de las geografías con grupos armados como el propio EZLN. Es decir, no lo veo, lo siento, pero el EZLN puso en práctica hace unos 6 años un precepto que ellos tienen, que no son palabras huecas. Ellos no tienen ninguna consigna que no apliquen en la realidad. Y esa consigna es para todos, todo, para nosotros, nada. ¿Qué significó eso en términos de los autogobiernos? Significó que retiraron a sus cuadros político-militares de las estructuras de gobierno, aduciendo de que los gobiernos eran de los civiles. Como ustedes saben, en el territorio zapatista pues está el EZLN, los insurgentes, están las milicias y están las bases de apoyo. En esas estructuras de gobierno no participan los insurgentes. Entonces, ¿qué significa todo? ¿Qué significa esto? Que es una izquierda que construye poder popular sin pedir a cambio nada, no hay un recibo de puestos no en el gobierno, de que el puesto para mi compadre, para mi cuñada, no, nada de esto. Tampoco hay una estructura de gobierno establecida, fija, sino rotatoria, que impide que se formen burocracias que se sienten con la obligación de gobernar todo el tiempo, a toda hora, y resolver todo por todos los demás, sin dejar que nadie participe. Es decir, esta forma de gobierno rompe con estas estructuras burocráticas. Es decir, fíjense ustedes, yo renuncié al Partido de la Revolución Democrática en el 2001. Pues, ¿por qué? Porque ni siquiera pudo pasar como un proyecto para la Ciudad de México el presupuesto participativo. Es decir, el que ahora es presidente, cuando yo le pedí encarecidamente que me dejara presentar lo que era el presupuesto participativo en una reunión que hubo de los jefes de gobierno, yo era jefe de gobierno de Tlalpan, cuando terminó su reacción a lo que yo había presentado como presupuesto participativo fue: ¿cuál es el siguiente punto de la orden del día? Esto es, no le interesó para nada la práctica de presupuesto participativo, que ni siquiera puede ser identificado con el socialismo, nada. Es una cuestión donde los ciudadanos deciden en dónde va a ir el gasto público. Ni siquiera una cosa así pasó cuando era él el jefe de gobierno de la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el siguiente punto de la orden del día? Entonces, los procesos autonómicos que se ponen en práctica modifican a los autores, no imponen estructuras que se perpetúan en el poder y echan a andar mecanismos de concientización, preparación, educación de grandes cantidades de personas, es decir, de jóvenes, de mujeres, es decir, que van pasando por las estructuras, por la Comisión de Educación, por la Comisión de Comunicación, por la Comisión de Salud, por la estructura del poblado autónoma, por la estructura del gobierno municipal, por la estructura de la Junta de Gobierno, por la estructura que vigila que la Junta de Buen Gobierno esté funcionando bien, que es otro monitoreo de los autogobiernos. Es algo que también tienen estos autogobiernos de los zapatistas. Entonces, fíjense ustedes, son gobiernos que ponen en práctica ideas que evidentemente no solamente existen en el mundo campesino indígena, sino son las ideas que tenía Rosa Luxemburgo, por ejemplo,
para el establecimiento de los consejos de trabajadores, campesinos, obreros en las ciudades y en el campo en su época. Es decir, Rosa Luxemburgo tiene un libro sobre las autonomías, Rosa Luxemburgo, en donde precisamente establece estos mecanismos. Los soviets eran estos mecanismos. Esos eran los soviets, los que en vida de Lenin se establecieron no para perpetuar a una burocracia partidista, ni mucho menos, sino sencillamente para que esto fue lo que fue la Comuna de París. Entonces, también estas autonomías no son autonomías de carácter etnicista. ¿Por qué? Porque no glorifican al sujeto autonómico, los pueblos indígenas. Fíjense, aquí se hace una crítica a lo que se llama el etnopopulismo o el etnicismo. ¿Por qué? Porque no, el hecho de que tú seas indígena no significa que tú defiendas la tierra y el territorio, no. Los grupos de choque en Guatemala contra insurgente eran de pueblos indígenas. Los asesinos en Acteal eran indígenas, que mataron a sus hermanos indígenas. Los grupos paramilitares, Paz y Justicia, Máscara Roja, son de indígenas. No por ser indígena, y esto es una cuestión importantísima para quienes piensan que los autogobiernos, tanto de los zapatistas como no zapatistas, están petrificados en un pasado, en una crisálida y que no aprenden nada. No, utilizan el internet, utilizan las técnicas modernas de comunicación. Es decir, si nosotros analizamos el movimiento zapatista, es uno de los que han innovado en cuanto a comunicación alternativa. Hemos aprendido de los zapatistas, sus metáforas, sus formas de comunicación. Ellos nos han enseñado lo que es una comunicación alternativa con bajísimos costos, las metáforas, la tormenta, los vigías, ¿no? Para este intelectual colectivo que construye las autonomías. Ese es el intelectual colectivo. No están enseñándonos cómo se gobernaba en la época de Tenochtitlan, no, para nada, no. Es eso lo que les hace ir a Europa y poder, ¿no?, hablar de tú a tú con los kurdos, que es otro de los ejemplos a nivel planetario, con el federalismo democrático que construyen en la Siria, en Rojava, que son los cuatro países, Irak, Irán, ¿cómo se llama? Siria y Jordania, donde hay kurdos, ¿verdad? Entonces, ahí se establecen un autogobierno muy parecido a los caracoles zapatistas. Pero fíjate, Diego, una cosa muy importante. Estos autogobiernos están en las ciudades de Rojava. O sea, no, también otra idea es que este tipo de autogobiernos solo pueden establecerse entre pueblos indígenas únicamente, entre pueblos campesinos y rurales únicamente. No, hay posibilidades a partir de una profunda modificación de las mentalidades y que implica hacer una revolución de las conciencias y de los procesos de la concientización de grandes masas de población para que podamos establecer en nuestras ciudades y en nuestras universidades procesos autonómicos que modifiquen las actuales formas, porque la gente quiere vivir en el pasado, está anclado en el pasado y no vislumbra el futuro que nos están brindando las enseñanzas zapatistas. Ellos no están anclados en el pasado. Los que estamos anclados en el pasado somos nosotros. La cuarta transformación está anclada en el pasado, pero además en el pasado priista, en el pasado conservador. Ellos son los conservadores. Nosotros no tenemos nada de conservadores. Entonces, creo que en este sentido
Este es el tipo de autonomía que están reivindicando los zapatistas. En una república como la nuestra podrían coexistir perfectamente bien estas formas autonómicas en toda la geografía nacional. Bueno, creo que eso responde a la cuestión de las autonomías. Pero a tu pregunta específica, ¿qué implica para los pueblos la lucha por la vida? Te contesto, Diego, diciendo que los zapatistas han vislumbrado lo que iba a ocurrir de una forma tal que realmente, a la luz de lo que ocurrió después, lo dejan a uno pues impactado de la profundidad de su pensamiento. Mira, cuando nosotros, previo a la pandemia, que asistimos al seminario de pensamiento crítico contra la idea capitalista, que tuvo lugar ahí en el CIDES y en San Cristóbal de las Casas, que ellos nos plantearon la cuestión de la tormenta que venía. Recordarás la metáfora del huevo de la serpiente. Todos pensábamos que, bueno, incluso los más partidarios de ellos, bueno, decíamos, sí, qué bella metáfora, sí, claro, el capitalismo. No, pero lo que vino fue una tormenta inusitada. Fíjate, el sub Marcos nos indicó una lectura de una actualidad total previo a la pandemia, que es este libro de Carlos Taibo, Colapso. Colapso es un libro precisamente que nos plantea lo que está ocurriendo actualmente, Diego, que no soy testigo del Jehová ni nada por el estilo, porque a veces uno se siente como el loquito del pueblo que está diciendo, arrepentíos, el fin del mundo está cerca. No tengo ninguna vocación de loquito del pueblo, pero lo que dijeron en aquella ocasión con esa referencia al libro de Carlos Taibo, que yo hice una reseña de él, pueden verlo en Rebelión, la reseña del libro de Carlos Taibo, sobre cómo nos lleva a lo que es la emergencia sanitaria a nivel planetario, el colapso climático, la pandemia, las enfermedades de origen animal que estamos padeciendo, que se transmiten, ¿no? Todo eso, ¿no? Nos hace ver de qué forma el zapatismo nos coloca en una disyuntiva que ni Rosa Luxemburgo planteó. Te recordarás, Diego, que ella planteó la disyuntiva socialismo o barbarie, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Bueno, yo creo que actualmente la disyuntiva es ya ni siquiera socialismo, es la vida o la muerte. O sea, es la disyuntiva entre lo que podría ser un mundo con algún tipo de presente futuro socialista y lo que podría ser la muerte de la existencia de la vida en el planeta. O sea, a ese grado se ha llegado. Por eso cuando ellos hablan de la lucha por la vida, no es ninguna metáfora, es una realidad con una nitidez, con una descripción exacta de lo que está pasando. Yo ya digo, hoy ya no es posible distinguir entre socialismo y barbarie, es la barbarie y destrucción de la especie humana y de la vida en el planeta o otras formas de vida, otras formas del cuidado de la madre tierra, otras formas de la organización social y política de la humanidad, porque si no estamos al borde de la desaparición de la especie humana. Por eso es que tienes mucha razón en preguntar sobre la validez de la lucha por la vida. Estamos ante la lucha por la vida.
Tu micrófono, Diego. Interesantes las palabras y las reflexiones del compañero Gilberto. Queremos dar un saludo a Odette Castelao Frías. Un honor escuchar los abrazos macheteros de Texcoco. Un abrazo, los compañeros de Texcoco. Víctor Espinosa dice: acá en Xochimilco no nos quieren dar servicios con el chantaje de que somos pueblos autónomos. Rafael Pimentel: ¿qué significado tiene para los pueblos originarios el territorio? Yo creo que todas las reflexiones que me parecen muy importantes y muy interesantes, y llamamos a todos a leer este extraordinario libro que en verdad viene a dar una bocanada de aire fresco en cuanto al análisis concreto de nuestra realidad, en cuanto a lo que estamos pasando, no solamente a nivel global, que desde luego en este rompecabezas que hace el compañero Gilberto en su libro, atiende la cuestión del territorio, de los pueblos indígenas, de la política guerrerista, de la política de despojo, ¿no? Y podemos entender entonces nuestro contexto, y los invitamos a todos a que lean este libro. En verdad es una belleza. El compañero Gilberto te lleva de la mano punto por punto, y además yo creo que entre todos y todas tenemos que reflexionar sobre esto, sobre la importancia de seguirnos organizando, sobre la importancia de la lucha, lo que implica la lucha por la vida, que me parece que ese es uno de los grandes debates que tenemos hoy en día, y cómo a partir también de las organizaciones, de los colectivos o de los individuos, tenemos que unir fuerzas, ¿no? Tenemos que juntarnos, conocernos, y en el sentido de o son ellos o somos nosotros como especie, como humanidad, como naturaleza también, y como parte de la naturaleza, porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas que se ha sentido, cómo el capitalismo se antepone ante la naturaleza y todo lo que conlleva, ¿no? Entre ellos también tanto territorios, tanto los pueblos, ¿no? Entonces, me parece que es bien importante la discusión que se realiza sobre el sujeto revolucionario, ¿no? Y esta parte de sí, entender el pasado y analizarlo, pero también entender las nuevas realidades, ¿no? Y también entender la participación de los sujetos que están dando la pelea, ¿no? Y en este caso la importancia de los pueblos indígenas que están dando la pelea anticapitalista y a favor de la vida y todo lo que implica. Entonces, los invitamos a leer y analizar este libro. En verdad es extraordinario. Gilberto, ¿algo que quieras agregar por último? Ya, nada más de agradecerte, Diego, que esta posibilidad de presentar el libro y enviar pues un saludo fraterno a los hermanos y hermanas que siguieron esta transmisión, y decirles que pues he estado muy, muy contento. Me ha dado muchísimo gusto poder tener esta oportunidad para presentar este libro e insistir en la necesidad de la lectura también al mismo tiempo, para entender pues toda la problemática, estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología de Plaza y Valdés, que es un libro libre que pueden ustedes bajar gratuitamente. No, agradecerte infinitamente tu participación, y esperemos que no sea la última, sino que vengan muchas más y que vengan más libros de esta calidad y extraordinarios. Bueno, queremos despedirnos, agradecer por parte del Festival de la Ceiba Alejandro Gascón Mercado la participación del compañero Gilberto López y Rivas,
y nos vemos en una próxima emisión y un saludo a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.